Si echáramos la vista atrás, hace muchos siglos, veríamos a la Mudarra como un cruce de caminos romanos favorecida por su situación geográfica y sus fuentes. Años o siglos más tarde, algunas de esas vías se convertirían en caminos principales e incluso reales. Hace más de un siglo, veríamos que los caminos que partían y atravesaban el pueblo eran un tanto diferentes a los de ahora. En tiempos pasados, cuando los trayectos se hacían mayoritariamente a pie, los pueblos estaban todos unidos entre sí por caminos más o menos transitables y su conservación corría a cargo de los ayuntamientos donde estaban situados. Los caminos permitían también el transporte de mercancías y personas por ellos, por lo cual, cuando el tráfico fue incrementándose, se exigió más rapidez y comodidad y hubo que dedicar más recursos para su mantenimiento y transformación. En la Mudarra había bastantes caminos, incluidos los que se dirigían a los pueblos limítrofes: Castromonte, Valverde, Rioseco, Valdenebro, Villalba, Peñaflor, y con otros más alejados: Villabrágima, Mucientes, Valladolid, Villanubla, Simancas, Huamba. Su denominación coincidía con su destino y su importancia dependía del que tuviera el mismo. Otros caminos tenían la función de acceder a los terrenos de producción donde había que llegar para las faenas agrícolas o eran simples atajos para acortar los tiempos de desplazamiento. La existencia de siempre del que fuera Camino Real de Asturias hasta la Corte, luego Carretera Nacional y la cañada anexa al mismo, permitieron que las comunicaciones con los principales núcleos y mercados de abastecimiento principal fueran más sencillas. Si repasamos el mapa de los caminos de la Mudarra a finales del siglo XIX, veríamos todos aquellos que entonces surcaban el término. Por el extremo noroeste cruzaban el camino de Castromonte a Palencia y el camino de Peñaflor a Valdenebro. Por la Nava de Santa María pasaba el camino de Valdenebro y terminaba la senda de las Palomas. Por las Mazuelas pasaban el camino de Montealegre y el camino de las Fuentes, del cual partía el camino de las Corralizas. Por la Jeriz pasaba el camino de Villalba, matriz de los anteriores, la senda de las Guardas y el camino de Matallana. Al Tornero llegaba el camino de Navillas y más al sur el camino de Mucientes, del cual partían el camino de la Senda Perdida, el camino de la Casa de la Venta y le cruzaba el camino de Peñaflor a Palencia. En el extremo sureste había un camino de servidumbre que partía del Parador del Milagro y seguía el límite del término hasta el del Entremuro. Vamos por la parte sur del término, por los Pasteliños. Cruzando el Gorgollón estaba el camino de Valladolid, del que partían la senda de Patón y el camino de Villanubla. El camino de Huamba, del cual partía el camino de Simancas, por los cuales también cruzaba el camino de Peñaflor a Palencia. En el suroeste encontramos el camino del Horcón, el camino del Arroyo o camino de Peñaflor, y en las contiendas el camino del Batán, el camino de Carreteras y más al norte el camino de la Viña o camino de Carreguardo, del que partía la senda de la Viña que terminaba en los Majuelos. En la parte oeste, antes de construir la carretera de Castromonte, encontramos el camino de Castromonte, el camino de Villabrágima y el camino de Valverde, del cual partía la senda del Accidente que finalizaba en ese paraje. También allí, en la cañada, finalizaba el camino de Rioseco que partía del pueblo.
Cuando el pueblo solicita la concentración parcelaria del término y ésta le es concedida el 24 de septiembre de 1955, aparte de las obras que figuran en el proyecto, limpieza de ríos y construcción de puentes, construcción de abrevadero y fuente, acondicionamiento de pozos, electrificación de las eras, construcción de grupo escolar, construcción de 2 viviendas para maestros y 5 para obreros, se encuentran como fundamentales las promotoras del proyecto: mejora y construcción de 23 kilómetros de caminos principales, algunos ya existentes, y casi 14 kilómetros de caminos de servicio. Estas obras significaron un enorme cambio en la fisonomía del término y la dotación de mejoras urbanas que hoy aún permanecen. Antes de eso ya habían desaparecido algunos caminos que se convirtieron en carreteras provinciales. Primero la carretera Castromonte, y más tarde la de Torrelobatón a Villerías. Proyectada en 1904 y terminada definitivamente en 1928, tras solventar el problema del paso a nivel del tren en la Mudarra, que se terminó en 1917. Carreteras que eliminaron algunos de los caminos más transitados y terminaron con muchos de los problemas que presentaban esos caminos, sobre todo en época invernal. La concentración parcelaria de 1955 convirtió las 1.844 hectáreas cultivables del término, en las que había entonces 1.674 parcelas, en 139 parcelas. El proyecto de concentración, en lo referente a caminos, dividió el término en 5 zonas y transformó o construyó los caminos necesarios para el acceso a las parcelas. El proyecto dividió los 27 caminos proyectados en 2 fases y el término en 5 zonas, y denominó a los caminos con una nomenclatura técnica, aunque como la mayoría sustituyeron a los antiguos, siguieron llamándose como siempre.
Como curiosidad, este camino debía comenzar unos metros más cerca del pueblo al ser camino en línea recta, pero el propietario de la parcela afectada consiguió que el camino no cortara su parcela y pasara por la lindera sin afectar a un trozo triangular que quedaría casi inservible. Y otra curiosidad, cuando el Ayuntamiento de Valdenebro construye la carretera La Mudarra para que sus vecinos pudieran venir a coger el tren Burra, no se les permitió seguir con la obra al llegar a la raya de La Mudarra. Imaginamos que por intereses particulares de algún propietario. Y tenían que finalizar su trayecto a través de los caminos existentes. No es hasta la concentración parcelaria cuando se termina el camino que hoy es carretera. Y en mi recuerdo dos caminos estrechos no oficiales. Un camino que iba de los paradores hasta cerca de donde están las casas nuevas, cruzando un pequeño arroyo que partía de la fuente del Palomar y luego subía hasta la carretera dejando a un lado un desaparecido palomar. El otro, utilizado por los usuarios del tren, partía por la parte sur del Talgo, siguiendo la lindera de la parcela para ir a desembocar al camino de Matallana tras bajar la incipiente ladera del valle. Hoy, en el siglo XXI, los caminos siguen ejerciendo su función y utilidad. Su mantenimiento, a cargo del ayuntamiento, es fundamental para el tránsito de vehículos y máquinas agrícolas cada vez más sofisticadas y de mayor volumen. Otro bien que todos debemos conservar para las generaciones futuras.